Bueno, y siguiendo con el tema de reproducción, entonces continuamos con lo que son la reproducción en las plantas. Eh, este tema de reproducción en las plantas es un poco más largo, ya que las plantas presentan una clasificación bastante amplia y pues su reproducción también tiene algunas diferencias bastante importantes que mencionar. Entonces, vamos a ver acá presentación. Entonces, reproducción en las plantas. Ahora, ¿qué tipos de reproducción en las plantas se pueden ver? Entonces podemos ver la primera, que es la reproducción asexual natural por medio de tubérculos. Es el engrosamiento de un tallo subterráneo que se puede separar y dar origen a otras plantas, ejemplo la papa. Entonces los tubérculos son aquellas plantas que presentan en la tierra, en sus raíces, un engrosamiento bastante importante, incluso más grande que el tallo. ¿Listo? De ahí, pues si no se le quita la planta, también puede producir otros tallos donde puede generar otras plantas, o si se los retiramos, podemos sembrarlos en otra parte y allí van a dar como resultado una nueva planta. ¿Listo? Esto es reproducción asexual, muchachos, por lo tanto la planta que se va a generar es totalmente igual a la anterior. ¿Listo? Entonces viene lo que es el bulbo. Es un tallo corto, ¿listo? Que termina da al final del tallo, el tallo original, y hay un abultamiento redondeado formado por escamas, las cuales son las bases envolventes de las hojas. Al final, en la axila de estas escamas, tenemos unas yemas que son las que van a generar los tallos. Ejemplo de ello, la cebolla cabezona, las hojas, perdón, la cebolla cabezona. La cebolla cabezona es un bulbo. Ya vamos a ver unos ejemplos visuales de esto. Ahora vienen los rizomas. Son tallos horizontales que al tocar la tierra se entierran, ¿listo? Y al enterrarse generan raíces y pues de ahí que las yemas o los nudos que tuviese forman nuevos tallos generando nuevas plantas. ¿Listo? Y pues vienen lo que son los estolones, que es un tallo rastrero que crece horizontalmente sobre la superficie del suelo, desarrollando yemas. A diferencia del rizoma, estas no se entierran, quedan superficiales, pero tocan la tierra y generan las raíces. ¿Listo? Y de ahí ya salen hojas que son capaces de originar una nueva planta. Entonces, miremos un poco por medio de este video el ejemplo que les acabo de mencionar. Entonces, esto es un videito que encontré por ahí investigando que me permite dar una ayuda visual de lo que acabo de mencionar. Entonces, eh, ejemplos. Esto es reproducción asexual natural. ¿Listo? Entonces, lo que les venía mencionando anteriormente. Entonces, tenemos tubérculos. Entonces, vemos la planta acá. En sus raíces vemos los engrosamientos, esos engrosamientos de las raíces que son conocidos como tubérculos. ¿Listo? Que les mencionaba. Si se quedan ahí, pues pueden incluso producir ahí mismo un nuevo tallo, una nueva planta. ¿Listo? Que va a tener características similares a la principal. ¿Listo? Tenemos por otro lado lo que son bueno, aquí señalan lo que son los tubérculos, ¿listo? Que mencionan lo que acabé de decir. Listo, vienen lo que son los bulbos. Entonces, en este caso no es una cebolla, sino otro bulbo muy conocido también, que son los ajos. ¿Listo? Los ajos son un tipo de bulbo. ¿Listo? Se diferencian de los tubérculos. Ya ven que los tubérculos forman diferentes abultamientos en diferentes raíces. El bulbo da inicio al tallo. ¿Listo? Si seguimos el tallo, está al final de este tallo. ¿Listo? Ese engrosamiento. Para los que sabemos, hemos visto los ajos, las cebollas, tienen estas especies de hojitas que lo recubren, estas escamitas. ¿Listo? De donde salen las hojas que dan origen al tallo, ¿listo? Eso sería un bulbo, ¿listo? Bien, ahora vienen los rizomas, lo que mencionaba anteriormente. Aquí nos muestran este tipo de rizoma, que es un tallo horizontal que se entierra, ¿listo? Todos comienzan a crecer, este se entierra y genera raíces,
¿listo? Generando otra planta, ¿listo? Un poco más alejada de la principal, ¿listo? Después tenemos lo que son los estolones, que como, perdón, me devuelvo, lo adelantamos un poco, bien. Entonces los rizomas, que ya lo habíamos explicado, y pasábamos a lo que eran los estolones. Entonces, como vemos acá, los estolones, este es un tallo que está subterráneo. ¿Listo? Para los que no entienden muy bien lo que acabamos de copiar, la diferencia está en que, como ven, este es un tallo que se encuentra por encima de la tierra, que cuando toca, ¿listo? La tierra genera raícitas, incluso el tallo puede seguir creciendo y las raíces no son muy fuertes. La fresa es un muy buen ejemplo de este tipo de reproducción asexual por estolones. ¿Listo? Bien, continuamos. Aquí tenemos otro, pero este ya es de reproducción más artificial. ¿Por qué? Porque esto que se llama esqueja es cuando retiramos un pedazo de tallo de otra planta, le hacemos algún tratamiento, ¿listo? Esperamos que tenga estas yemas, estos abultamientos, que tengan meristemas, que se conoce en plantas, que son células con la capacidad de reproducirse rápidamente generando otro tallo, ¿listo? Este meristemas los encontramos en las puntas de las ramas, en las hojas y en las raíces, ¿listo? Eh, lo enterramos y pues estos pequeñas yemas que quedan enterradas, que quedan en la tierra, comienzan a generar raíces, haciendo que el tallo cobre vida, pues no que cobre vida, sino que continúe con vida y continúe creciendo. Esto será una esqueja, pero esto es más artificial, a diferencia de lo otro que se presenta de manera natural. ¿Listo? Entonces, importante aclarar esa parte. Esto es un tipo de reproducción asexual en las plantas. ¿Listo? Claro hasta ahí de que se presenta de manera natural. Ok. Vámonos con la reproducción en plantas sin flores. ¿Listo? Las plantas se clasifican en plantas sin flores, en plantas con flor, plantas con, con semilla cubierta, con semilla descubierta. Bueno, las plantas tienen una clasificación bastante interesante. Entonces, por este lado, tenemos las plantas sin flores, conocidas como briofitas o musgos. ¿Listo? Estas plantas se reproducen por alternancia de dos generaciones o etapas. Una fase asexual, ¿listo? Una fase asexual, ¿listo? Y una fase sexual. La fase sexual se conoce como gametofitos, ¿listo? Es la fase en la que la planta produce los gametos. Si estamos hablando de gametos, estamos hablando entonces de células masculinas y células femeninas. ¿Listo? Y una fase asexual o esporofítica, perdón, que es el proceso donde se producen las esporas que contienen los gametofitos. ¿Listo? Entonces vamos a explicar un poco mejor esto por medio de esta imagen. Acá vemos la planta que genera las esporas. Las esporas caen en la tierra o en un medio apropiado, generando esta estructura que se conoce como protonema. ¿Listo? El protonema genera, cuando las células caen, generan esta estructura. Esta estructura da como resultado un cuerpo de los musgos, ¿listo? Eh, que se conocen como arquegonios y anteridios. ¿Listo? Ahora,
Uno va a producir células sexuales masculinas y el otro va a producir células sexuales femeninas. Como vemos acá, aquí hay un tipo de estructuras diferentes. ¿Por qué? Porque están diseñadas para producir células sexuales diferentes. Entonces, unas van a recibir las células masculinas y las otras femeninas. ¿Listo? Cuando se produzca la fecundación, que las células masculinas caigan dentro de las células femeninas, estas van a dar como resultado la formación del esporófito. El esporófito es esta estructura que está creciendo acá, que genera esto, que es donde crecen las esporas. El esporófito es donde crecen las esporas que cuando se abre sueltan nuevamente esporas y se va cumpliendo el ciclo. Entonces tenemos la fase asexual, ¿listo? La fase asexual, que es esta fase. Si ustedes notan, aquí caen las células, se forma el protonema, aquí no estamos hablando todavía de células sexuales, ¿listo? Se generan las dos estructuras que poseen células sexuales y masculinas, hasta aquí no se han mezclado, ¿listo? Aquí ya las células, se liberan las células que fecundan y al fecundarlo ya pasamos a la fase sexual, ¿listo? Que es donde ya está fecundado, ¿listo? Y se genera el cuerpo que va a generar las células masculinas y femeninas conocidas como gametos, ¿listo? Bien, ahora tenemos las otras células, las otras plantas que se llaman pteridofitas o helechos, muy conocidas por ustedes, ya que las hemos visto en bastantes espacios húmedos con una muy buena temperatura. Son los primeros que llegan a colonizar ciertos espacios. Listo, los helechos se reproducen por esporas también. Muchachos, quiero que les quede claro una situación. Tengan en cuenta que estos organismos, si ustedes miran el organismo anterior, que son las briófitas, en algunos casos ni siquiera tienen este cuerpo, ni siquiera tienen raíces. Nótese acá que no hablamos de raíces, sino que se les conoce como rizoides. Por lo tanto, no tienen un sistema vascular por donde viaje el agua y los minerales muy complejo en algunos casos. Los helechos pues sí tienen un sistema vascular un poco más complejo, ¿listo? Pero importante, estas de acá no producen fruto, no producen flor, no producen, sino que se reproducen por esporas, muy parecidos a los hongos, muchachos. Pilas con esto. De ahí la relación entre hongos y plantas, ¿no? Listo, entonces vemos que aquí sucede lo mismo. Los helechos se reproducen por esporas que se forman en estructuras llamadas soros. Los soros son estas pequeñas estructuras cafés que cuando el helecho, tomamos el helecho y las hojas las volteamos, las miramos por debajo, que se conoce como el embés, vamos a ver estas pequeñas abultamientos que se conocen como soros. Allí es donde se forman las esporas, los esporangios. ¿Listo? Donde los esporangios son estas estructuras que dentro contienen las esporas. ¿Listo? En su interior. ¿Listo? Estas esporas son liberadas. ¿De qué manera? Estos esporangios comienzan a crecer, se secan y cuando se secan liberan las esporas. Las esporas caen y forman nuevamente esto que se conoce como prótalo. ¿Listo? Donde contienen las células masculinas y femeninas y allí se produce la fecundación de estas células. ¿Listo? La unión entre el arquegonio, ¿listo? Y las células masculinas y femeninas. Cuando se forma esta estructura, se unen las células, da como resultado esta estructura que va a generar nuevamente las hojas, que vuelvo y repito, poseen los soros y así se va dando este ciclo por esporas. Entonces las esporas se liberan en el viento para que caigan en otros ambientes y puedan ser nuevamente generar otros cuerpos y este es un mecanismo de reproducción muy similar. ¿Listo? También tenemos la parte de la fase de reproducción asexual y la fase de reproducción sexual. ¿Listo? Que es esta de acá.
donde las células masculinas y femeninas se unen. ¿Listo?